Muy buenas tardes, vamos a dar inicio, son las 7 de la tarde en punto. Damos la bienvenida a quienes están acá con nosotros en el auditorio en manera presencial y a quienes nos acompañan ahora mismo a través de las redes, de los canales electrónicos, y quienes en diferido, cuando tengan un espacio más grande, van a poder estar viendo la transmisión. Les recuerdo muy rápidamente que desde hace aproximadamente 4 o 5 meses, creo que 5, hemos iniciado un estudio capítulo por capítulo, eso le decimos sistemáticamente, del libro del Apocalipsis. Después del estudio tenemos un ratito de oración que en estas semanas pasadas ha sido un ratito corto porque lo he estado dirigiendo yo mismo y pues la garganta no aguanta mucho. Si usted recién se integra, sea electrónicamente, si usted recién se integra o presencialmente, es de las primeras veces que nos acompaña, pues yo le invito a que busquen los archivos de la iglesia en las páginas de Esperanza de Vida para que esté completamente enlazado lo que hablamos hoy. Si es la primera vez que nos acompaña o la tercera o la cuarta, pues hay una serie de información que hemos venido acumulando y que pues de repente puede que a usted le parezca que el segmento de hoy está eso, básicamente segmentado. Entonces yo le invito a que tome nota, revise, estudie en su casa, pero que además se tenga la oportunidad de ver los primeros videos. Solamente una apreciación, en la mesa de sonido no tengo el monitor al frente para poder iniciar. Correcto. Y vamos a ir a Apocalipsis 15 y voy a comenzar a leerlo. Hoy vamos a estudiar Apocalipsis 15, 16 y 17. 15, 16 y 17. Y les leo el 15, dice: vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Después de estas cosas miré, y he aquí, fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios, por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. En este capítulo, el capítulo 15, está directamente enlazado con los capítulos que estudiamos la semana pasada. La semana pasada vimos una manifestación inmunda. Recuerdan que hablamos del anticristo, del falso profeta, de quienes se ponían la señal, el 666, el número del hombre, todo esto. Y ahora, al abrir el capítulo 15, el capítulo 15 es una antesala, es una preparación, es una visión que Juan tiene preparatoria para lo que va a venir en los capítulos 16 y 17. Y lo que va a venir en estos capítulos es un juicio absoluto, un juicio bárbaro, un juicio tremendo. Y este juicio viene en una forma tan fuerte, tan tremenda, porque la humanidad desde el capítulo 1 ha venido torciendo su camino
Y ha llegado al punto que en el capítulo 14, que fue lo que estudiamos la semana pasada, la humanidad está adorando a la bestia, está adorando al anticristo, el falso profeta está dirigiendo adoración al anticristo, y ya una vez que se colma la paciencia de Dios, no queda más que el juicio de Dios. Y esta es una aplicación práctica que nos deja el capítulo 15. La aplicación práctica para nuestra vida es que es súper importante que nosotros entendamos que en el mundo espiritual no existe más nada que dos polos. O estamos viviendo en la gracia de Dios, o estamos a la expectativa del juicio de Dios. Los seres humanos tenemos muchas formas de ser. Los seres humanos a veces estamos alegres, a veces somos enfadones, a veces somos regañones, a veces somos cariñosos, a veces nos damos abrazos, a veces nos saludamos de lejos. Y entonces llegamos a creer que Dios es más o menos parecido a nosotros, que si tiene un buen día nos bendice, y que si Dios ese día amaneció enfadado, no nos oye cuando oramos. Pero la verdad, a nivel espiritual, es que Dios tiene dos manos para tratar con la humanidad, y con usted y conmigo: la mano de la gracia o la mano del juicio. Única y exclusivamente dos manos: o la mano de la gracia o la mano del juicio. Y lo que nosotros hemos leído acá es que quienes hemos tomado la mano de la gracia hemos sido arrebatados con el Señor desde hace muchos capítulos atrás, ¿cierto? Que habíamos sido arrebatados. Y ahora aquí lo que queda es una humanidad que rechazó la gracia de Dios, rechazó el perdón de Dios, rechazó el sacrificio de Dios, y lo único que queda para esta humanidad que ha rechazado la gracia y la misericordia de Dios es el juicio. Y eso es algo que a veces no nos gusta afrontar. No nos gusta decir que cómo es que un Dios bueno va a hacerme pasar por esto, cómo es que un Dios bueno va a hacer pasar a alguien por una situación tan grave. Bueno, porque Dios tiene solamente dos formas de tratar con la humanidad: la mano de la gracia o la mano del juicio. ¿Sí me estoy explicando en esto? Y ahora se van a venir una serie de juicios muy graves. Los vamos a empezar a leer a continuación. Una serie de juicios muy graves. Y uno puede llegar a pensar: qué extraño, en la iglesia predican de un Dios de amor. Qué extraño, en la iglesia predican de un Dios que tiene cariño, paciencia. Y sin embargo desata estos juicios tan terribles sobre la humanidad. Bueno, lo que pasa con estos juicios tan terribles sobre la humanidad es que son juicios que quedan una vez que hemos rechazado la gracia de Dios. Y yo decía que esta es una lección práctica porque también aplica a nosotros en nuestro día a día. No confundamos la gracia de Dios con la inoperancia del juicio de Dios. Una cosa es la gracia de Dios, y Dios es un Dios de gracia, Dios es un Dios de amor, amén. Por eso estamos aquí. Pero si rechazamos esa gracia, dice la Escritura que no queda más nada que una horrible expectación de juicio. O sea que lo único que uno puede esperar cuando ha dado la espalda a la gracia de Dios es juicio. Y el juicio de Dios es tremendo, como vamos a ver en el capítulo 16. Y entonces vamos a ello directamente para ahorrar tiempo y para evitar, número uno, y para evitar confundirnos. La secretaria que me asiste en casa ha hecho una tabla con las 7 copas de la ira. Claramente, como les he explicado las veces anteriores, no se imagine usted que es que efectivamente va a pasar un ángel y va a pasar con una copa de oro y todos le van a ver, sino estos son eventos que van a ir sucediendo, acumulándose el uno al otro. Dentro de un rato voy a subir por lo menos esta imagen al grupo de la iglesia. Entonces, para que usted luego en su casa contraste, porque yo ahí escribí que eso dice el versículo 2. ¿Cómo sabe usted que eso es cierto? Porque usted va y lo estudia, y usted también paga el precio del estudio, y así Dios nos bendice. Yo ahí dije que eso dice el versículo 3. ¿Cómo sabe usted eso? Porque usted va y lo estudia. Entonces vamos a ver, se desatan 7 plagas sobre la tierra. De hecho voy a leer el capítulo 16 y luego me devuelvo. Vaya usted notando estas plagas también en su Biblia. Dice: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id
y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra. Y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El primer juicio que se desencadena sobre la humanidad que ha adorado al anticristo, que ha adorado la imagen del anticristo, es que comienzan a aparecerles úlceras. Dicen algunos estudiosos, y como hemos venido viendo, como hemos estudiado en semanas anteriores, muchos de esos juicios parecen ser o son muy similares a las cosas que suceden cuando hay accidentes nucleares. Cuando explota una planta nuclear en Fukushima, el agua se destruye, toda la vida marina deja de ser, se contaminan las fuentes de las aguas. Cuando explota, cuando se da el terrible accidente nuclear de Chernobyl, en lo que antes era la Unión Soviética, cuando se da el accidente en Chernobyl, la gente comienza a experimentar precisamente una serie de úlceras cancerígenas, úlceras terribles. Yo le invito a que usted, si no tiene ganas de dormir hoy en la noche, busque en YouTube, que a veces sirve para cosas impresionantes, bonitas, de estudio, y busque efectos del accidente nuclear de Chernobyl. Y va a darse cuenta que tiene un montón que ver con esto que yo estoy leyendo. Cuando no estábamos en la era nuclear, antes de 1945, los críticos de la Biblia, los ateos, la gente que le gusta posar, dicen los colombianos, posar de inteligentes, les gustaba burlarse de quienes creíamos en esto, porque decían que, oiga, ¿a quién le empiezan a aparecer úlceras de la nada? Los evangélicos sí son locos, son tontos, la ciencia no los acompaña. Y sin embargo, cuanto más ha ido avanzando la historia de la ciencia y la recopilación de datos, cada vez es más claro que todo lo que dice la Biblia es completamente plausible. Es muy fácil de que suceda en realidad. Un par de accidentes nucleares y esto pasa. Y entonces la primera plaga es que la gente es atacada con úlceras malignas. La gente es dañada, su piel es dañada con úlceras malignas. La segunda plaga, versículo 3 dice: el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Y permítame decirle que esto es un juicio terrible sobre la humanidad. Que la vida marina deje de ser es algo tremendo, es algo espantoso. La humanidad, nosotros como personas que creemos en Dios, sabemos que dependemos de Dios. Amén. Pero nuestra parte biológica, aunque usted no lo crea, depende del mar. Todos los ecosistemas, todos los animalitos, todo lo que hay sobre la tierra depende de que la vida marina esté funcionando. De hecho, la parte biológica de la ciencia ha descubierto que la vida empezó en el mar. Y si usted lee Génesis, se da cuenta que la vida empezó en el mar. Los primeros seres vivientes que Dios creó son los seres vivientes que estaban en el mar. Entonces, una vez más, la ciencia, después de miles de años, comprueba que lo que la Biblia decía miles de años antes era verdad. Entonces va a haber un nuevo juicio. ¿Qué podemos pensar? Podemos pensar en un accidente nuclear espantoso, o varios accidentes nucleares que contaminen también el mar. Del versículo 4 inicia el tercer ángel, dice: y el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí al otro que decir desde el altar, que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Ahora es el agua potable. Primero hay un juicio sobre la piel de la gente, después hay un juicio sobre el mar, luego ahora hay un juicio sobre el agua potable, dice los ríos y las fuentes de las aguas. Y ya en este momento la humanidad debe estar pasando algo tan terrible, su estilo de vida, su dolor,
su angustia debe ser algo tan terrible que los ángeles que están desatando el juicio hacen una exclamación que es como extraña. Uno dice, ¿por qué ese ángel se pone a decir eso? Es tan terrible lo que la gente está viviendo que el ángel dice, Señor, justo es lo que estás haciendo. Es justo lo que el Señor está haciendo. ¿Cómo nos cuesta a nosotros otra aplicación práctica? ¿Cómo nos cuesta a nosotros, o cómo me cuesta a mí muchas veces, aceptar que las consecuencias de mis acciones son justas? Y aceptar que cuando me he equivocado hay consecuencias y que de esas consecuencias no son agradables y que eso es justo. A nosotros, no sé, bueno, cuando digo a nosotros, digo tal vez a mí me encanta decir, es que eso no es justo. Permítame decirle que nosotros no tenemos la menor idea de lo que es justo y lo que no es justo. La única persona que puede decir que alguien le ha tratado con injusticia es Jesús, quien haciendo todo tipo de bienes fue atado a la cruz del Calvario y crucificado, y el justo por los injustos. Creí que iban a decir amén. Creí que iban a decir amén, porque el justo por los injustos. Usted y yo estamos aquí y no es justo que estemos, ¿sabía eso? Ya que nos gusta a veces tanto jugar de que no es justo lo que nos pasa, no es justo que nosotros estemos aquí. No solo porque fuimos pecadores, sino porque seguimos siéndolo. No solo porque hicimos cosas inadecuadas, sino porque seguimos haciéndolas. No solo porque en otro tiempo nos dejamos llevar por nuestras pasiones humanas, sino porque seguimos haciéndolo. El justo por los injustos. Y es tan terrible lo que la humanidad está viviendo que el ángel dice, Señor, tu juicio es justo. Tu juicio es justo. O sea, aquí no tengo la menor idea y gracias a Dios espero no estar aquí para averiguarlo. Pero lo que esta humanidad va a vivir es algo tan espantoso, que un ser espiritual como un ángel dice, Señor, tu juicio es justo. O sea, es fatal lo que están viviendo, pero es justo lo que están viviendo, porque fueron gente que hicieron terriblemente mal. Vamos al versículo 8, dice, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. ¿Ya ve por qué es justo el juicio? Blasfemaron el nombre del Señor y no se arrepintieron para darle gloria. Ahora, en esta plaga, dice que esta plaga la que afecta es el sol. De alguna manera que no entendemos, nuestro planeta está cubierto por una serie de elementos que no vemos. Hay elementos que nosotros no vemos, pero que son indispensables para la vida humana. Por ejemplo, la capa de ozono. ¿Usted sabe qué pasa si desaparece la capa de ozono? El sol nos quema. Hay una serie de elementos magnéticos que se llaman los aros de Van Halen. Los aros de Van Halen producen una energía magnética. Van Halen no solo era un grupo de rock de los 80s, también son unas cosas muy útiles, que son lo que desvía los asteroides. Hay un magnetismo en nuestro planeta que nadie sabe por qué está ahí ni cómo está ahí. Bendito, nosotros sí lo sabemos, no sabemos mucho de ciencia, pero sabemos que Dios los puso ahí para guardarnos. Entonces van a pasar una serie de cosas a nivel cósmico, tal vez nuclear. Yo insisto mucho en el tema nuclear, la energía atómica, la energía nuclear. Insisto mucho en eso. De hecho, en este momento estamos al borde de volver a la guerra en Medio Oriente entre Estados Unidos e Irán. ¿Y sabe cuál es el meollo del hoyo, del problema con el que están ellos? La energía nuclear. Irán quiere tener energía nuclear, bombas atómicas, ojivas nucleares, y nadie más quiere que las tengan porque eso es un problema enorme. Sería un problema enorme. Israel es una nación nuclear, tiene bombas atómicas. La planta atómica de Nemona se llama, el lugar donde está. Entonces, toda esa zona está minada, para decirlo de una manera. Y ahí es donde se van a desencadenar todos estos hechos. Y algo va a haber pasado, yo supongo que a nivel atómico, ya eso es solo una suposición mía, que va a comenzar a dañar aquellas cosas que Dios puso ahí para guardarnos. Y el sol va a comenzar a quemar a la gente. Y lo que la gente va a hacer es blasfemar del nombre de Dios y no arrepentirse. Y entonces, versículo 10, cuando uno no se arrepiente, ¿sabe qué es lo único que queda? Acabo de decírselo en la introducción. Si usted no escoge la mano de la gracia de Dios, ¿cuál mano le queda? Juicio. Entonces, como la gente blasfemó del Señor y no se arrepintió, versículo 10,
El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia. Ahora ya estamos hablando Medio Oriente. Estamos hablando muy posiblemente Jerusalén. Y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Una vez más, es muy posible que vaya a haber una serie de explosiones volcánicas y explosiones atómicas que hagan subir cantidades de kilos, toneladas de ceniza al cielo, y que gran parte de la tierra quede a oscuras. Ya esto pasó alguna vez. Yo le invito a que usted busque información sobre la explosión del volcán Krakatoa. Krakatoa con K. Krakatoa. Que busque información sobre la explosión del volcán Santa Elena. Ya esto ha pasado. La ciencia lo tiene estudiado y confirmado. Hay explosiones volcánicas que son tan poderosas, tan poderosas, que han bloqueado los rayos del sol. Se supone que hay una era que se llama la era glacial sobre nuestro planeta. Y una de las causas de la era glacial fueron una serie de explosiones volcánicas que llenaron la atmósfera de ceniza, impidieron que el sol llegara y la temperatura sobre el planeta bajó tanto que se congeló. Pero me apresuro porque si no, no terminamos. Y la gente en medio de su oscuridad, en medio de su dolor, en medio de sus llagas, una vez más dice que lo que hacen es que blasfemaron contra el Dios por sus dolores y por sus úlceras y no se arrepintieron de sus obras. ¿Qué pasa cuando yo rechazo la gracia de Dios? ¿Qué me queda? El juicio. Entonces, como la gente volvió a blasfemar de Dios, versículo 12, no hay más. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino para los reyes de Oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí vengo yo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Déjeme explicar aquí un poquito. Déjeme ver cuánto tiempo tengo. ¿Cómo avanza el tiempo rápido cuando uno se divierte? Ok. Esta plaga es una plaga extraña, porque lo que pasa es que el río Éufrates, que es un río, todo el mundo sabe dónde está, se seca. Hoy, ya esto lo dije hace 15 o 22 días atrás, si no recuerdo. Si usted va y busca y pone imágenes del río Éufrates secándose, se va a dar cuenta que esto está pasando ya. El río Éufrates ya está comenzando a secarse. Hay áreas donde está en un mínimo histórico de agua. Y nos dice la escritura que el Éufrates se va a secar totalmente para facilitar que pasen los reyes de Oriente. Ha habido mucho debate histórico en el mundo evangélico de quiénes son los reyes de Oriente. Casi todos los escolares están de acuerdo en que por lo menos uno de los reyes de Oriente se refiere a la Rusia, a los ejércitos rusos, que siempre ha querido tener influencia en Medio Oriente. Una de las grandes espinas de Israel, del pueblo de Dios, han sido los países árabes que le rodean. Pero los países árabes tienen petróleo, no tenían armas. ¿Sabe quién les vendía las armas para que atormentaran a Israel? Rusia. Entonces, algo va a comenzar a suceder. Por ejemplo, ahorita el rey Bashar al-Assad, el rey de Siria, está escondido en Moscú, en Rusia, en uno de los barrios de gente adinerada de Rusia. Rusia ha sido un poder para molestar al pueblo de Dios, no directa, sino indirectamente. Entonces, imagínense, voy a poner un ejemplo un poco tontillo, si me lo permiten. Imagínense que yo no quiero a María. María, sí la quiero, pero imagínense que yo no quiero a María. Allá está María. Pero yo no quiero que ustedes sepan que yo no quiero a María. Y tengo unas ganas de pegarle a María, pero yo no quiero que ustedes sepan que yo le quiero pegar a María. Entonces yo le digo a Fina, María anda hablando de usted. Viera las cosas que María anda diciendo de usted. Ahora, no estoy yo para contarlo, ni usted para saberlo, pero yo que usted. Y entonces atizo a Fina hasta que Fina va, confronta a María y le pega un tortazo y ellas quedan enemigas, pero yo quedo feliz.
Ese ha sido el rol de Rusia con el perdón de los analistas geopolíticos, pero ese ha sido el rol de Rusia en el Medio Oriente durante decenas de años. Hostigar a Israel a través de otros. Lo que hace es poner armas. Dicho sea de paso, ese ha sido el rol de Rusia desde 1917, cuando lograron los bolcheviques ganar la revolución y transformarse en un país bolchevique, en un país comunista. Ese ha sido el rol de Rusia en absolutamente todo el mundo. Pasó en nuestra América a través de una organización internacional que desarrollaron los bolcheviques, que se llama la Comintern, que es el órgano político internacional a través del cual los rusos expandieron su revolución y llevaron la revolución a muchos países. Por ejemplo, Colombia es un país que ha sufrido extraordinariamente con esto. Ha influido en elementos como religión en la Latinoamérica nuestra. Déjeme ver su mano si es latinoamericano, latinoamericana. Tres personas tenemos. Todos los que somos latinoamericanos, lo querramos o no, hemos vivido elementos de porque, por ejemplo, a nivel religioso, la Comintern organizó una cosa que se llama la teología de la liberación. La teología de la liberación era curas católicos como Camilo Torres. En Colombia sabrán, de hecho esta semana encontraron los restos de Camilo Torres exactamente donde estaba, en la urna donde estaba exactamente, para poderlo entregar a su familia y que lo enterraran, y se llama el cura guerrillero. Todo esto, bueno, no me quiero meter en eso, o más bien tengo unas ganas de meterme en eso, pero será para otro día porque el tiempo se me acaba. Pero bueno, entonces el Éufrates se va a secar para que los reyes de Oriente pasen, y dice la escritura que el falso profeta, que el dragón y que el anticristo, la semana pasada vimos que esa era la trinidad inmunda, van a soltar unos espíritus inmundos, dice que en forma de sapo. Todo esto es simbólico. Lo que quiere decir es que van a empezar a hablar y hablar y hablar, y que van a convocar un gran ejército, y que este gran ejército se va a levantar en contra de Israel para la batalla final. ¿Es esto muy difícil que el pueblo se levante en contra de Israel? No, no es nada difícil, es requete fácil. Si cuando yo llegué a vivir a este país, gracias a Dios, en el mes de julio, Israel estaba en guerra no con la Franja de Gaza, Israel estaba en guerra contra una organización terrorista que se llama Hamas, y resulta que aquí en España, por todo lado, de hecho usted sale aquí al frente, hay un montón de pintadas que dicen liberen a Palestina, Israel que lo ahoguen en el mar y todo lo demás. Gente que no puede poner el dedo en un mapa político y no puede poner el dedo sobre la Franja de Gaza porque no sabe dónde queda, pero pone a hablar grandes cosas como estos, hablar de sapos que salen de la boca. Y bueno, todo eso también se lo debemos agradecer a ciertos movimientos de cierto lado del espectro político. La semana pasada estaba con mi esposa paseando y estaba en Irlanda. Y por ejemplo, ahora para el domingo hay una marcha convocada en Dublín, porque es una marcha en contra de Israel, porque dicen, la guerra no ha terminado, sigamos quejándonos de Israel. Y yo decía, qué curioso, ¿y ahora qué está haciendo Israel? ¿Qué está haciendo ahora? Nada, pues tenemos que seguir quejándonos. Entonces, no es muy difícil, créame, no es muy difícil que los reyes del mundo se levanten y que a base de mentiras y engaños, Satanás logre convencer a una gran cantidad de personas para que vayan a levantarse a ese lugar. Es común que personas de un país vayan a luchar a otro lugar, es súper común. La historia de aquí de España, y también yo le invito, hoy no duermen, si me hacen caso estudiando todo lo que les dije, hoy no duermen. si usted tiene un ratito ahí en la noche y le da un ataque de insomnio, busque en YouTube, por ejemplo, algún documental sobre un fenómeno que hubo aquí en España en 1936, muy doloroso, muy terrible, pero que se llama las Brigadas Internacionales. Haga eso y después me dice si es difícil o si es fácil que gente de un país vaya a batallar y morir en otro. En particular si son jóvenes, en particular si es gente que quiere cambiar el mundo, en particular si es gente que no quiere ir a trabajar, sino que lo que quiere es agarrar una bandera y darle por la cabeza a alguien, ojalá que sea la bandera de Palestina. En particular si es gente que son mantenidos por sus padres para que vayan a hacer todo este tipo de maldades. Y como la gente no se quiere arrepentir, cuando la gente rechaza la gracia de Dios, ¿qué le queda? El juicio de Dios. Vamos al versículo 17, ya para terminar.
Dice, y el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra y un terremoto tan grande, cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad, esto es Jerusalén, fue dividida en 3 partes. Y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó. Esto se refiere a un maremoto. O sea, esto va a ser un terremoto con maremoto. Cuando dice, y toda isla huyó, por favor, entendamos que Dios es un Dios inteligente. La dificultad que tiene Juan es de entender la visión que está viendo, entonces tiene que decirlo de ciertas maneras, ¿no? Toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Significa que es un terremoto, algo tremendo. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como el peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Entonces esta es una plaga doble. Hay un terremoto, posiblemente con tintes de maremoto, y además granizo. Y la gente lo que hace es blasfemar. Entonces ahora tenemos, y ya vamos a casi terminar, que usted no lo crea. Ahora tenemos el Éufrates seco. Tenemos un ejército que en capítulos anteriores Juan escuchó el número de cuántas personas van a componer ese ejército. Son 200 millones de personas. Van a ser ejércitos masivos que se han levantado para combatir contra Israel. Y van a combatir en una llanura que aquí en la Biblia le describieron Armagedón en el capítulo 16. ¿Cuántas películas ha visto usted? Hay una de Bruce Willis, Armagedón. Armagedón está en el inconsciente colectivo como la batalla final, el final, donde aquello todo termina. Y efectivamente así va a ser. Por eso el séptimo ángel, cuando sale con su copa, dice, hecho está. Hecho está lo que significa es, ya está listo. Ya no hay tiempo de perdón, ya no hay tiempo de misericordia, hecho está. Y esto también es una lección práctica para nuestra vida. También hay momentos en nuestra vida en los que tenemos que analizar cuando algo hecho está. A veces nos involucramos en relaciones que son de lucha y batalla y lucha y batalla, y en algún momento uno tiene que decir, hecho está, aquí no hay nada que hacer. A veces tenemos relaciones laborales que son de lucha y batalla y lucha y batalla, y en el trabajo están incómodos con uno y uno está incómodo en el trabajo. Hay que también saber decir, hecho está. Dios es un Dios de ciclos, y Dios es un Dios que muchas veces hace que haya ciclos que terminan en nuestra vida. Y aquí, cuando el ángel dice hecho está, lo que implica es que hay un ciclo en la historia de la humanidad que se acaba. Se acaba la gracia, se acaba la misericordia, se acaba esto, y ya no queda la gente más nada que expuesta al gran juicio. Y bueno, aquí se llama Armagedón, y esta es una llanura que existe. Yo no conozco Israel. En algún momento Dios me permitirá, cuando sea un buen momento, conocerlo. Pero esta llanura existe y se llama el Valle de Megido. Megido. Si usted va a Israel, usted puede ir y conocer y ponerse de pie ahí y decir, hombre, aquí es donde se va a desatar la última gran batalla de la humanidad. Usted puede ir y ahí va a estar. Se llama Megido, que es un valle. Y es un valle enorme, dicho sea de paso. El Valle de Megido. También lo puede estudiar ahora en la noche en su casa y ver unas fotos, y ya con eso ya le va dando el sol en la mañana. Ya son a ser como las 6, 7 de la mañana y listo para el trabajo. Maltratado de sueño, pero con mucho conocimiento. Ahí va el Valle de Megido. Es un lugar que existe. ¿Qué podemos? Yo no soy un pastor de esos a los que les gusta hablar cosas que queda uno como que, uy, qué montón sabe, y no me lleven mucho para mi casa. De este capítulo que acabamos de leer, del capítulo 16, que lo leímos en carrera, si usted nota, lo leí en 15 minutos. O sea, esto se puede llevar uno 15 días hablando y hablando y hablando, y aquí hay sabiduría y cosas. Pero tal vez algunas lecciones prácticas que me gustaría que nos dejemos. La primera de ellas es, analicemos en nuestra vida si hay áreas en las que estamos dándole la espalda a la gracia de Dios. Porque debemos aceptar que si rechazo la gracia, solo me queda un camino, y es el camino del juicio. Número 2, analicemos en nuestra vida que cuando yo he rechazado la gracia y tengo que afrontar las consecuencias, ese juicio es justo.
A ninguno a mí no me gusta afrontar las consecuencias. Yo prefiero pedirle perdón a Dios y que Dios me dijera, bueno, pero ya no va a pasar nada. Hace unos años, ya le voy a decir cuántos años, hace casi 3 años, casi. Yo no soy una persona a decir Dios me habló muchas veces, pero esta vez le voy a decir Dios me habló. Y yo tenía un negocio con mi esposa y Dios me dijo, no haga más negocios. Llegó mi esposa del trabajo y le dije, Marta, viera que me dijo Dios, así como estoy hablándole a usted, me dijo Dios que no haga más negocios. Y Marta me dijo, bueno, perfecto, si Dios se lo dijo. Al otro día llegó el abogado y me dice, Ahmed, nos cayó un negocio que es un bombón. ¿Qué hubiera hecho usted? No hacer negocios, ¿verdad? Adivine qué hice yo. Hacer negocios. ¿Sabe cuánto perdí? Ahí de entrada, ahí ese día perdí 30,000 euros. Ahí, ese día, ahí, 30,000 euros. Ataques de pánico, ataques de ansiedad, pleitos en la casa, pleitos con los hijos, pleitos conmigo mismo, pleitos con Dios. Yo le pedía perdón a Dios y le decía, Diosito, si tú eres mentiras, ya no, yo ahora sí no hago, palabra que ahora sí. ¿Sabe cuánto he recuperado de mis 30,000 euros? 0. ¿Es justo el juicio de Dios? Claro, Él me lo había dicho, me lo dijo 24 horas antes. ¿Es bonito el juicio de Dios? Es de las cosas más feas. Ataques de pánico, ataques de ansiedad, pleitos con la mujer, pleitos con los hijos, pleitos con Dios, pleitos conmigo mismo, pleitos con el abogado. Y como uno no tiene suficiente, traté de recuperarlos. Y me dijo el abogado, claro, yo le ayudo, pero para empezar tiene que darme 3,000 euros más. Y adivine qué hice yo. Se los di, claro. Porque las consecuencias no terminan. Cuando uno rechaza la gracia de Dios, solo queda un camino, y es el juicio. Analicemos, tal vez en nuestra vida diaria, tal vez sea solo la mía, en las que claramente sabemos que este no es el camino, que esta no es la forma, que esta no es la manera, que estas palabras no están bien, que esta actitud no está bien, que por ahí no es. Pero ¿será solo yo, que es como mi naturaleza rebelde y pecaminosa? Por ahí no es. Bueno, no voy a ir. Que ahí no vaya porque le va a hacer daño. Bueno, me recuerda tanto a Eva. Yo nunca me he preguntado por qué Eva comió del fruto del árbol. Eso me parece lógico. Me parece muy lógico por qué Eva comió del fruto del árbol. Lo que no es lógico es que estuviera a la par del árbol. ¿Sí me explico? Una vez que estaba ahí, la tentó la serpiente, le ofreció. Era lógico que Eva comiera. Era lógico. Y era lógico que Adán comiera después, era lógico. La pregunta que yo me hago no es por qué comió, porque fue tentada y yo he sido tentado y Eva pecó y yo he pecado, entonces esa parte la entiendo de lo más bien. La que no entiendo es qué estaba haciendo ahí. El único árbol que le dijeron que no comiera era el árbol el que estaba a la par. Qué cosa tan extraña de nuestra naturaleza humana, que nos encanta caminar por el borde del peligro. Y eso es lo que me deja a mí Apocalipsis 16 de lección. Apocalipsis 16 me deja como lección que cuando comienza el juicio, rápidamente volvamos a la gracia, porque si no acepto la mano de la gracia, solo me queda la mano del juicio. Y bueno, el ángel dice, hecho está, y ahora se nos abre. Apocalipsis tiene varias de estas, y va a recordar que ya esto se lo dije en algún momento. Apocalipsis tiene varios capítulos que parece que aparecen de la nada, como que no llevan una línea secuencial, como que no es una historia secuencial. Y ahora aparece en el capítulo 17, aparece algo completamente nuevo, aparece una visión. Juan tiene otra visión. Y vamos a leer esa visión. Es un poquito larga en realidad, son 18 versículos, pero nosotros la vamos a dividir en 4 segmentos. Dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas.
con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, y tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Como estamos limitados de tiempo, no podría meterme mucho en el significado y en las razones del por qué. Pero Babilonia es un sistema político religioso. Por favor, ayúdeme, usted estuvo aquí, si lo recuerda, ayúdeme porque ayuda a mi autoestima. Yo le dije que el anticristo iba a ser una figura, ¿qué? Política. Y le dije que el falso profeta iba a ser una figura, un líder religioso. La política y la religión tienden a ir entrelazándose. La política y la religión tienden a ir mezclándose. Y permítame adelantarle que no ha habido una religión que se haya inmiscuido más en la política y en la vida de la gente que una religión inventada en el año 350 y tantos por el emperador romano Constantino, y que está en una ciudad que queda aquí por Roma, aquí a la vuelta. Agarrando la vuelta de Roma, ahí le queda esa ciudad. Permítame decirle que en la Biblia, cada vez que aparece la palabra fornicación para con Dios, se refiere a idolatría. Bíblicamente o espiritualmente, más bien, a nivel espiritual, la idolatría se equipara a la fornicación. No ha habido una religión en la historia de este planeta que haya guiado más a las personas a la idolatría que la religión que inventó un señor que se llama Constantino en el año 350 y tanto, que queda aquí a la vuelta de Roma, en una de las colinas de Roma, que se llama Vaticano, la colina Vaticana. No ha habido una religión que haya causado más muertes por temas políticos y religiosos que la religión católica. En nuestros países latinoamericanos, yo le invito a que siga el estudio ya mañana en el trabajo y le pregunte a ChatGPT, que es más rápido, ¿cuántos presidentes protestantes ha habido en nuestros países? Y sorpréndase, que creo que son como 3 o 4. En nuestro país tuvimos uno que había sido protestante toda su infancia, José Figueres Olsen, más bien, y cuando llegó a ser presidente, para poder quedar de presidente, se bautizó católico, abominó de la fe para poder quedar de presidente. Entonces el ángel lo que el ángel le muestra a Juan es un poder político y religioso al cual él le llama Babilonia. Y es la madre de las rameras y las abominaciones de la tierra. Aquí no está hablando de las personas que trabajan en artes de masajes. Aquí no está hablando de nada de eso. Aquí lo que está hablando es de un sistema que ha enseñado a la gente a fornicar a nivel espiritual. Eso es idolatría. ¿Usted sabe cuántos santos católicos hay? Ustedes fueron muy malos católicos. ¿No saben cuántos santos católicos hay? Bueno, hay por lo menos 2 o 3 por día. Se llama el santoral. No sé si sabe que, pero por ejemplo, existe una santa que se llama Santa Cloacina. ¿No lo sabe? Bueno, Santa Cloacina es la santa de las cloacas. Cloacina es cloaca en latín. ¿Por qué? Porque era la diosa de las cloacas de los romanos. Y cuando Constantino inventó esta religión, dijo, hombre,
¿Cómo le voy a quitar la santa de las cloacas al pueblo? Entonces nada más que ahora se va a llamar Santa Cloacina, ya no va a ser la diosa Cloacina. Hay una santa que se llama Santa Lucía. ¿Alguno de ustedes ha jugado billar? Sí, ¿se han jugado billar? Cuando yo iba al billar, yo era vicioso de billar. Cuando yo, ya, yo he cambiado, el Señor me ha cambiado. Cuando yo iba al billar y quedaba una jugada muy fácil, uno decía, ciégalo Santa Lucía, porque Santa Lucía era una santa mala de la vista, ciega. ¿Sabe por qué era ciega Santa Lucía? Que no era santa. Tenía unos ojos muy lindos, unos ojitos verdes muy lindos. Y entonces, como ella no quería causarle tentación a los hombres con sus ojos, se sacó los ojos. O sea, piensen en el nivel de psiquiatría. O sea, eso está para meterlo a un asilo. Y en vez de eso, la beatificaron y la santificaron. Y cuando hablamos de idolatría, no hay una religión que haya creado tanta idolatría. No la hay. Bueno, sí la hay. La inventó Constantino en el año 350 y tanto, y queda aquí a la vuelta de Roma, en una de las 7 colinas de Roma, la colina Vaticana. Y vamos a ver qué tienen que ver las tales colinas. Versículo 6 dice: vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. ¿Usted tiene idea cuántas persecuciones religiosas ha lanzado la Iglesia Católica? ¿Usted sabe cuál era la pena por tener una Biblia en la casa? ¿O un fragmento de la Biblia? La muerte. ¿Usted sabe cuántas personas murieron predicando el Evangelio? Son decenas y decenas de miles. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia que has visto era, no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era, no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Averigüe por favor en internet, no me crea a mí, estudie. De todas las ciudades que hay en el planeta Tierra, averigüe cuál se llama la ciudad de las 7 colinas. Averigüe. No me crea a mí, no diga que es que le estoy lavando el cerebro a la gente. Averigüe usted que nos está viendo. La gente dice: los pastores nos quieren lavar el cerebro. Bueno, hombre, estudiemos todos para que no nos lave el cerebro nadie. Averigüe cuál es la ciudad de las 7 colinas. Roma. No hay otra. No la hay. No la hay. Y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Este rey que no ha venido es el anticristo. Versículo 10 es el anticristo, y va a durar un breve tiempo, va a durar 7 años. El reino del anticristo sobre la tierra va a ser un reino de 7 años, dividido en 2 segmentos: la tribulación y la gran tribulación. Todo lo que hemos estado leyendo ahora de último es la gran tribulación. Yo les dije que iba a ser un ser que se iba a levantar políticamente, que iba a organizar muchos de los problemas, que iba a ayudar a la gente, que iba a ayudar a los judíos, que iba a volver a construir el templo. Eso lo va a hacer durante los primeros 3 años y medio. Pero a los 3 años y medio se va a sentar en el trono, en el templo, en el lugar santísimo, y va a exigir que lo adoren a él. Y en ese momento se va a desatar una persecución contra los judíos. En ese momento va a inaugurarse lo que se llama la gran tribulación, y son todas estas series de juicios que hemos estado leyendo. La bestia que era y no es también el octavo, y desde entre los 7 y va a perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino. Aquí el problema, vieran que no es tan difícil, el problema es la construcción gramatical que usa Juan. Entonces permítame tratar de explicar en el español de Costa Rica. Español bueno, ¿cierto? Sí se me entiende, el español de Costa Rica, sí, excepto el de la parte de la R, que a Fernando no lo tengo muy convencido, pero lo que va a pasar es que cuando el anticristo ejerza su autoridad, ningún país se puede gobernar solo. ¿Qué es lo primero que hace un presidente o una presidente cuando quedan en autoridad? ¿Qué hace? Nombra a ¿quiénes? Ministros, claro que sí, nombra a ministros.
Ningún presidente puede ser el presidente de un país y también hacerse cargo de limpiar el campet, también hacerse cargo de dar los estudios. Ningún presidente puede ser presidente de un país y dirigir el culto de oración y dirigir la alabanza. Nombra ministros. Pues el anticristo igual. El anticristo, cuando entre a ejercer su autoridad, lo que va a nombrar, aquí dice que son 10 reyes, lo que va a nombrar son 10 presidentes, reyes, ministros, directores de conglomerados económicos, políticos, religiosos, que le ayuden a controlar. Dijimos la semana pasada que una de las claves del anticristo es que era una mezcla político-religiosa, ¿cierto? Pero también dijimos que iba a utilizar y controlar y dominar el comercio mundial, porque nadie va a poder comprar ni vender sin la marca de la bestia. ¿Recuerdan que dijimos eso? Por favor, ayúdenme. ¿Verdad que sí lo dijimos? Ok. No son cosas que uno se imagina. O sea, sí lo dije. Entonces, va a dominar la política, la religión, o sea, el acontecer completo de la vida humana y el comercio. Política, religión y comercio. Y lo va a hacer a través de delegar en 10 reyes, que van a ser 10 personas con mucha autoridad. Y ellos van a reinar, dice, y recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia. O sea que van a trabajar en pos de que la bestia sea engrandecida, que la gente se sienta admirada con el gobierno de la bestia. Dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Eso somos nosotros, amén. Somos llamados, elegidos y fieles. Y ya voy a terminar esta noche, ya voy a terminar explicándole nada más un par de cositas sobre estos 10 reyes, o sea, los ministros del anticristo. Versículo 15, si me sigue por favor y terminamos, yo se lo agradezco. Dice, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Va a suceder un momento en el que estos 10 reyes, digámosle los 10 ministros del anticristo, van a volver todo su poder y toda su autoridad en contra de la gran ramera. La gran ramera es el sistema religioso que se sienta en las 7 colinas. O sea que el poder político se va a volver en contra del poder religioso. Eso es algo que pasó también aquí en España en el año 1930 y tantos. Puede usted estudiarlo con toda libertad, está ahí, no lo pueden callar y no lo pueden mentir. Hubo una gran persecución política por parte de un sector, valga la redundancia, de políticos en contra de la Iglesia Católica, y eso marcó mucho la historia de la España que fue y de la España que estamos viviendo. Hay un sector político que saqueó, quemó y mató religiosos por el simple hecho de serlo, sin haber hecho nada malo, por el simple hecho de serlo. Ya eso pasó una vez y va a volver a pasar. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. No existe una religión. Por ejemplo, usted no ve al presidente de España o al rey de España viajar a ningún país musulmán, arrodillarse frente a uno de los imanes, arrodillarse frente a un ayatolá y besarle el anillo. ¿Sabe cuál es la única religión que le pide por protocolo? Los camarolengos del Vaticano le piden por protocolo a los reyes, cuando van a visitar al Papa, le piden que se hinque delante de él y le bese el anillo. ¿Sabía eso? ¿Cuántas fotografías hay?
Y permítame decirle, digamos, ya que vamos a estar hablando mal de la gran ramera, hablemos mal. Permítame decirle que la costumbre de besar el anillo es una costumbre muy moderna, porque en realidad en el tiempo antiguo lo que le besaban era el pie. Pero hubo uno de estos señores que estaba podrido por sífilis, que es una enfermedad de transmisión sexual, y se pudren, literalmente se pudren, huelen mal. Entonces el camarolengo le decía a los enviados al Vaticano, queda excusado de besar el pie del santo pontífice porque tiene mal francés, así le decían a la sífilis, mal francés. Las francesas parece que no eran muy queditas, parece que tenían mal nombre en el mundo antiguo. Entonces, no bese por favor el pie de su santidad porque tiene mal francés, bésele el anillo. Y de ahí quedó la costumbre de ya no besarle los pies, sino besar el anillo. Entre el versículo 15 y el versículo 18, lo que pasa es que las alianzas con las que se había tejido el poder del anticristo se rompen desde dentro. Cuando comenzamos a hablar del anticristo, una de las cosas que yo les mencioné es que una de sus características es que él iba a llegar al poder a través de alianzas. Usted me da esto, usted me da sus votos, yo le doy este ministerio. Usted me apoya y yo le apoyo. ¿Le parece parecido a cualquier sistema político de los de ahora? Sí, así son. Y no se esconden. Usted me da sus votos y yo lo ayudo con esta ley. Usted me ayuda con esta ley y yo les hago esa carretera. Así son. Eso es política hoy día, ¿cierto? O sea, imagínense que hace más de 2000 años Juan vio una visión en la que esto estaba pasando. Y hoy para nosotros es la forma más normal de gobierno. Si una ley es buena para el pueblo, ¿por qué tengo yo que darle a usted nada para que me la apruebe? O sea, usted debería aprobarla, o sea, los políticos, quiero decir, deberían aprobarla porque es buena para el pueblo. No necesitan que yo les dé nada. No hay nada que negociar. En todas estas negociaciones, lo que se va a ir viendo y lo que se está viendo es las intrigas humanas para mantenerse, encumbrarse en el poder, ostentar poder. Pero todas estas alianzas, al ser humanas, tarde o temprano se van a quebrar. Ustedes han oído hablar de la estatua que vio Nabucodonosor y que Daniel le interpretó, que era una estatua que empezaba en oro, seguía en plata, ¿qué sigue? Bronce, y los pies eran de barro. Y luego dice que una piedra cortada no por mano de hombre golpeó los pies de la estatua y estos se desboronaron, ¿cierto? ¿Cuántos dedos hay en los pies? Súmeme ahí. ¿Cuántos dedos hay en los pies? ¿Cuántos reyes dice Juan que son los que van a formar la alianza con el anticristo? 10. Permítame decirle que los pies de barro que vio Daniel son los mismos 10 reyes que vio Juan. La Biblia siempre se balancea y se explica a sí misma. Los pies de barro que vio Daniel, bueno, en realidad los vio Nabucodonosor y Daniel se los explicó. Los pies de barro de esa visión son los mismos 10, son las mismas alianzas que está viendo Juan. Como el tiempo no es suficiente, no me puedo ir y devolver al libro de Daniel y trabajar un poco más sobre esto. Pero van a ser alianzas humanas y al igual que el barro en comparación al bronce es fuerte o débil. En comparación a la plata es fuerte o débil. En comparación a la cabeza es fuerte o débil. El barro es la parte más débil. Las alianzas humanas siempre son la parte más débil. Porque dice la escritura, maldito el varón que confía en varón. Porque ¿sabe quiénes somos muy dados a engañarnos los unos a los otros? Los humanos. Y eso va a pasar en esa época. Aunque no lo creamos, en un momento tan cumbre de la humanidad, parte de lo que Dios va a usar para destruir el gobierno y el reino demoníaco del anticristo, del falso profeta y de la bestia, va a ser la misma naturaleza pecaminosa de los seres humanos. Para que tratemos de tomar un poquito de dimensión de contra qué luchamos en nosotros mismos. Luchamos contra una naturaleza tan carnal, tan pecaminosa, que incluso estando en el gobierno del anticristo, esa misma naturaleza de engaño, de mentira, de triquiñuelas, es lo que va a dar al traste.
o es lo que Dios va a usar más bien para quebrar los pies de barro de la estatua. Amén. Yo les invito a que esta semana que viene, como no les dejé tarea, en realidad esos son solo unos comentarios, yo les invito a que esta semana que se avecina se estudien los últimos 4 capítulos que quedan del Apocalipsis. Nos quedan 4 capítulos. Nos queda 18, 19, 20, 21 y 22. Esto ya, o 5 más bien, esto ya es un matarile. No vaya a ser que termine yo la próxima semana. No vaya a ser. Y que Dios me dé la capacidad y la sabiduría de comprimirlo todos esos 5 en uno solo. Entonces le invito a que no se lo pierda, porque puede que sí, pero también puede que no. Entonces qué feo que faltando máximo me faltan 2 semanas, máximo me faltan 2 semanas. Le invito a que renovemos este compromiso para terminar. Y ya después del Apocalipsis, creo que viene las fallas, el 18 de marzo, fallas, eso es miércoles. Ese miércoles no vamos a tener estudio ni oración. Entiendo que ustedes tienen un ninot y todo ahí que ir a prenderle fuego, entonces pues cosa de ustedes. Pero retomamos, si el Señor así nos lo permite, el 25 de marzo 25 retomamos con un tema nuevo. Tengo que conversar con el pastor Fernando a ver qué rumbo vamos a tomar. Yo les felicito. Estudiar Apocalipsis no es nada fácil. Nada fácil. Y con las dificultades que tenemos de idioma, de pronunciación, de palabras, les felicito mucho. Así que ánimo, queda poco, terminemos y después reiniciaremos con alguna otra cosa mucho más preparada y tal vez mucho más interesante, quizás, si el Señor así nos da gracia. Le damos las gracias a quienes nos estuvieron viendo a través de la internet y a quienes nos van a ver en semanas posteriores, y quienes aquí quedamos, ¿qué les parece si nos ponemos de pie un momento? Vamos